Hola familia, os traigo una reseña sobre libros de equitación, en concreto uno súper antiguo que se llama El Picadero Real, escrito por Pluvinel. La obra que yo tengo es bastante grande, mide casi unos 35 centímetros de ancho por unos 48 de largo. Esta obra, en español, es del año 1996, pero ojo, tenéis que saber que el primero, el original, escrito en francés, se publicó en el año 1625, años después de la muerte del autor. Se dice que Pluvinel es el padre de la doma clásica. Fue un revolucionario para su época y sin duda marcó un antes y un después en la equitación. Sus enseñanzas siguen vivas a día de hoy. En vida, fue el tutor del rey Luis XIII de Francia. Le enseñó todo sobre caballos y en esa época Pluvinel fundó una academia de equitación. Para entender por qué el libro es tan grande, tenemos que abrirlo y ver cuál es su estructura interna. El Picadero Real se divide en dos partes. Una de solo texto, que se vería algo así. Ahora lo veremos más en detalle. Y otra parte que es solo ilustraciones, que se vería algo así. Que también luego lo veremos en detalle. El texto se dispone en dos grandes columnas. Todas las páginas son así. Dos grandes columnas por delante y por detrás, dos grandes columnas por delante y por detrás, y hay unos cuantos títulos. ¿Qué son los títulos? Los títulos son los nombres de los personajes que intervienen en esta conversación. Sí, es la recopilación de la conversación de una tarde o de un día o de varios días que tuvieron el rey en aquella época y el caballista Pluvinel, que así es como le llaman en el libro. Pluvinel, como ya os dije antes, era un ilustre del mundo del caballo, así que el rey tenía muchas ganas de saber cómo ser el mejor jinete de toda Francia y de todo el mundo. Entonces, en esta conversación, Pluvinel le va contando al rey todos sus secretos para ser el mejor caballista. A lo largo de la obra, tanto en la parte del texto como en la parte de las ilustraciones, intervienen otros muchos personajes, ¿vale? Yo no los conozco, no he investigado quiénes son y demás, pero entiendo que son personas relevantes para que aparezcan en esta obra o que el rey haya querido ponerlos. Y de hecho en la parte del texto, en las conversaciones, aparte de Pluvinel y el rey, también interviene un personaje que se llama el caballista Legrand, que no sé quién es, no puedo deciros mucho más, pero por lo que yo he entendido de sus intervenciones, es como alguien que sabe de caballos y que incluso creo que puede haber llegado sido, bueno, que fuera, que fuera un alumno de Pluvinel o un jinete con muy buena reputación en aquella época. De las primeras cosas que me llamó la atención al leer el libro fue que no se centraron a hablar del caballo, no tuvieron prisa a empezar a hablar del caballo, sino todo lo contrario. La primera pregunta que le hace el rey a Pluvinel es literal: ¿cómo entendéis que debe ser la correcta vestimenta? Y Pluvinel le suelta tremenda parrafada, pero que os podéis hartar, podéis sacaros el grado en costura y en, no sé, en modista, porque Dios, no pensé que le podrían dar tanta importancia en aquella época a la vestimenta. Claro, luego entiendes el contexto y dices, obvio que sí. Y luego ves los dibujos que os los voy a enseñar y wow, o sea, vestían muy bien. Os voy a leer un pequeño trocito literal de lo que pone en el libro para que entendáis lo importante que era para ellos vestir bien cuando se montaba a caballo. Las medias apropiadas para calzarse las botas tienen que coincidir en estilo y materias con el traje en la época invernal. Para el verano son más apropiadas, a mi entender, las de hilo bueno, fuerte, perfectamente blanco, pudiendo llevar bordados de oro y plata. Aunque si las medias fuesen de hilo crudo, sería más correcto llevar adornos en blanco. En las primeras páginas hay una anécdota muy interesante que explican el señor Legrand y Pluvinel, se la explican al rey, que es que le trajeron a Pluvinel un caballo que lo cuentan como si fuera un demonio, que era imposible montarlo, que no aceptaba la embocadura, que era muy duro de boca, bueno, que estaban ya desesperados con el caballo, ¿no? Y lo comentan como uno de los mayores logros de Pluvinel. Entonces Pluvinel le explica al rey cómo consiguió quitarle el resabio al caballo y que aceptara la embocadura. Y es muy interesante porque Pluvinel explica con detalle cómo primero le puso seda en la boca al caballo, luego una vez aceptó la seda le puso cuero, un cuero muy suave. Después, una vez aceptó el cuero en la boca, le puso cuero trenzado, si no me equivoco.
y una vez aceptó el cuero trenzado, entonces ya le puso un hierro suave, entre comillas, y poco a poco fue... O sea, lo interesante de esto no es lo que usó, sino como él pensó que lo mejor era de lo más suave a lo más complicado y de manera gradual. Desde el inicio del libro hasta el final se hace mención en demasía de la sumisión del caballo, lo importante de la sutileza de las órdenes del jinete, aunque luego, si el caballo no responde, pues todo hay que decirlo, también te dicen que le pegues con la fusta y que le des, ¿no? Pero bueno, la idea es que seas muy sutil y que trates al caballo y no quemarlo ni física ni mentalmente, que desarrolle muchísimo todo tipo de ejercicios de alta escuela para lograr una gran reunión en el caballo, que aprenda a sostenerse sobre sus posteriores, que aprenda a girar sobre sí mismo, te explica cómo montar, cómo usar las riendas, cómo trasladar tu peso. Yo me quedé loca. A medida que avanzas en el libro, las preguntas del rey hacia Pluvinel son más concretas, pues por ejemplo, cómo empiezas a desbravar un caballo. Entonces, pues Pluvinel le explica que primero empieza pie a tierra, indudablemente que hace muchísimo trabajo pie a tierra, que, curioso, en aquella época no se decía pie a tierra, sino que se decía tierra a tierra. Y Pluvinel le explica pues su método, que era súper famoso en aquella época, que era atar el caballo a un poste y primero enseñarle a hacer círculos sobre el poste, porque Pluvinel decía que el caballo no está diseñado para trabajar en círculos, que está diseñado para trabajar en línea recta, por su anatomía y lo que fuera, y que los caballos son muy torpes haciendo círculos sobre sí mismos. Entonces, que eso era lo primero que trabajaba, en que el caballo desplazara la grupa y las espaldas en ambas direcciones perfectamente. Entonces luego, pie a tierra, los ataba a dos vientos, entre dos postes, ¿vale? Agarrado por los laterales de la cabezada, y les enseñaba a hacer ejercicios de alta escuela, la levada, la corbeta, y otras cosas que no sé cómo se llaman ni cómo se hacen, no me preguntéis. Y cuando el caballo estuviera perfectamente, pero perfectamente, o sea, Pluvinel no se dejaba ni un detalle. Si no estaba perfecto, no pasaba al siguiente paso. Cuando estuviera perfectamente domado tierra a tierra, como él decía, se montaba a alguien y otra persona pie a tierra le daba al caballo las indicaciones que previamente había aprendido pie a tierra. Y cuando el caballo ya era capaz de asociar las órdenes con el jinete encima, esta persona pie a tierra salía y ya te quedabas exclusivamente montando al caballo. O sea, hacía tres fases, pie a tierra con monta, o ayuda de una persona pie a tierra y otra montada, y luego ya montado. Os voy a leer una de las frases que a mí me gustan, en la que Pluvinel le explica al rey cómo pasar del pie a tierra a empezar a enseñarle el equipo al caballo y ya empezar a montarlo. Dice así: es preciso dejar colgar los estribos bastante largos, para que al andar el caballo le golpeen en el vientre, mostrándole y asegurándole que no le hacen daño en absoluto, puesto que los caballos son sensibles y tienen gran necesidad de seguridad. También de que ello les dé ocasión de mantener la cola inmóvil en lugar de tenerla que mover, cosa a la que se necesita prestar mucha atención, tanto más cuanto que una de las cosas más feas y desagradables que puede hacer un caballo es menear la cola al desplazarse. Durante las diferentes conversaciones con el rey, Pluvinel también le explica la diferencia entre refuerzo y castigo y cuándo hacerlas según su entendimiento. Es preciso estar atento y acariciarle y halagarle inmediatamente cada vez que obedezca, o aunque solo haya mostrado la intención de ello, porque los caballos no nos pueden obedecer ni entender nada más que por los gestos de las caricias o por el tono de voz, o incluso de la mano, o dándoles algún premio, como hierba, pan, azúcar o alguna otra golosina cuando lo hacen bien. Y cuando lo hacen mal, hay que ser diligente en la reprimenda con la voz, o con la fusta, o con la espuela o el látigo, un golpe o dos como mucho. A medida que avanzas en el libro y en el texto, pasando la página 22, el rey ya empieza a montar, entonces toda la conversación se basa en ese contexto, son dudas que tiene el rey y le va haciendo a Pluvinel sobre la monta, Pluvinel le va corrigiendo, es muy interesante. Y ya a medida que te vas acercando al final del texto, estamos en la página 31 y el texto acaba en la página 36, el rey le hace preguntas más específicas sobre juegos y eventos de la época que conlleva el uso de caballos, como por ejemplo las justas, ¿no? Que es cuando van dos caballeros con las lanzas y se chocan, o incluso era muy típico en aquella época coger los anillos de las señoras y las señoritas, ¿vale?
y ponerlos en alto y con la lanza intentar enganchar el anillo. Y no sé si era como pedido de matrimonio, no lo sé muy bien, que me disculpe si me está escuchando algún historiador, pero bueno, era muy típico eso. Y esto lo explican en el libro, de cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que educar al caballo, cuáles son los mejores ejercicios para preparar al caballo para este tipo de eventos. Yo creo que el caballo necesita tener la lengua libre, unos más y otros menos, porque los que tienen la lengua gruesa necesitan que la escarilla del bocado, que me imagino que será la parte interna del bocado, sea más grande que los que la tienen fina. Por último, ahora que ya hemos terminado de analizar el libro, viene mi opinión personal. Teniendo en cuenta el año en el que se escribió, el contexto, la temática, todo, para mí es un 10 de 10. Sí es cierto que hay cosas que hice que son de brutalidad y de maltrato animal, pero es que estamos hablando del año 1600 y pico. O sea, que hablara de ligereza, de reunión, de ejercicios de alta escuela, del trabajo pie a tierra, de cómo hacer una transición del pie a tierra a la monta. O sea, todo me parece que era una persona muy evolucionada para la época y que el rey lo mandara a llamar quiere decir mucho. Es decir, ahora entiendo por qué en cosas de equitación Francia y todos los países del norte van muy por encima que España. Y de hecho, me parece tan buen libro que seguramente me lo vuelvo a leer porque tiene tanta información tan valiosa. Las partes del libro que quizás menos me gustaron es el formato, que es un rollo para leer, pero claro, luego a la hora de ver las imágenes se agradece mucho. Es un libro bastante pesado. Me hubiera gustado que las imágenes estuvieran a la par que las conversaciones, porque además las imágenes están todas juntas y no están ordenadas, entonces, pues bueno, te pierdes mucha información porque no sabes si esa imagen se corresponde con el texto que tú leíste, ¿no? Bueno. Luego, es verdad, el texto no es fácil de leer, es decir, está en un castellano muy entendible, pero son textos muy largos que perfectamente puedes tener 6 frases y que no haya un punto. O sea, son todo comas y tienes que leerlo todo. Y claro, te pierdes un poco. Luego hablan mucho de ejercicios o de cosas típicas de la época que, claro, estás fuera de contexto, no lo entiendes. Por ejemplo, en varias ocasiones hablaban de las pasadas, no sé qué son las pasadas, hablaban mucho de las corbetas, yo que no tengo cultura de alta escuela, tuve que buscar qué era una corbeta para imaginarme mentalmente cómo el caballo hacía ese ejercicio. Entonces, bueno, tienes que estar a lo mejor apoyándote un poquito de internet para entender el libro. En resumen, para su contexto y quién es el autor, es un libro 10 de 10. Hay muy pocos ejemplares y sobre todo creo que todo el mundo debería leer este tipo de clásicos tan antiguos porque entendemos de dónde venimos y entendemos hacia dónde vamos. Que sí, que es súper triste que han pasado más de 400 años y aún hay gente que hace literalmente todo lo que se dice en este libro, especialmente las partes feas. Yo solo espero que cuando pasen 400 años, de aquí en adelante, y lean lo que estamos haciendo a día de hoy, al menos sientan que han avanzado bastante en el mundo del caballo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En Instagram os iré preguntando cuál es el siguiente libro o temática que queréis que os traiga por aquí por YouTube. Y nada, hasta la siguiente lectura.